Hola, colega médico, vamos a estudiar el lóbulo temporal y la ínsula. El lóbulo temporal se localiza en la porción media e inferior de los hemisferios cerebrales. Se localiza por debajo de la cisura lateral de Silvio, por delante del lóbulo occipital. Al lóbulo temporal se le estudia dos caras, una cara lateral y una cara inferior. El lóbulo temporal presenta los siguientes límites. Su límite superior corresponde al surco lateral de Silvio. Su límite inferior corresponde al borde inferior de los hemisferios cerebrales. El límite anterior corresponde al polo temporal. Y su límite posterior está otorgado por la cisura perpendicular externa. La cara externa del lóbulo temporal es convexa y se localiza en el piso medio de la base del cráneo. Esta cara presenta dos surcos y tres circunvoluciones. Identificamos el surco temporal superior, el surco temporal inferior, que delimita a tres circunvoluciones. La primera circunvolución temporal o circunvolución temporal superior, la segunda circunvolución temporal o circunvolución temporal media y la tercera circunvolución temporal o circunvolución temporal inferior. La primera circunvolución temporal se localiza por debajo de la cisura lateral de Silvio. Su límite anterior corresponde al polo temporal. Su límite posterior corresponde al pliegue curvo, circunflejo o angular. Su límite superior a la cisura de Silvio y su límite inferior corresponde al surco temporal superior. La segunda circunvolución temporal se localiza entre la primera y la tercera. Su límite anterior corresponde al polo temporal. Su límite posterior al pliegue curvo angular. Su límite superior corresponde al surco temporal superior. Y su límite inferior está otorgado por el surco temporal inferior. La tercera circunvolución temporal conforma el límite inferolateral del lóbulo temporal. Su límite anterior corresponde al polo temporal. Su límite posterior está identificado por el pliegue curvo que une la circunvolución temporal inferior con la circunvolución occipital inferior. El límite superior lo otorga el surco temporal inferior y su límite inferior está otorgado por el borde inferior de los hemisferios cerebrales. La cara interna del lóbulo temporal se forma por la cara inferior del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Se extiende desde el polo temporal hasta el polo occipital y se encuentra delimitada por el surco temporo-occipital externo y el surco temporo-occipital interno, que delimita tres circunvoluciones. La primera circunvolución temporo-occipital, la segunda circunvolución temporo-occipital y la tercera circunvolución temporo-occipital. La primera circunvolución temporo-occipital es la circunvolución más externa de la cara inferior del lóbulo temporo-occipital. Esta circunvolución presenta los siguientes límites. Su límite lateral corresponde al borde externo de los hemisferios cerebrales. Su límite medial está otorgado por el surco temporo-occipital externo. Su límite anterior corresponde al polo temporal y su límite posterior está otorgado por el polo occipital. La segunda circunvolución temporo-occipital tiene forma de uso y por lo tanto se denomina lóbulo fusiforme. Esta circunvolución presenta múltiples surcos profundos. Su límite anterior corresponde al polo temporal. Su límite posterior corresponde al polo occipital. Su límite lateral está identificado por el surco temporo-occipital externo y su límite medial se localiza por el surco temporo-occipital interno. La tercera circunvolución temporo-occipital es la circunvolución más interna de la cara inferior del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Esta circunvolución está dividida en dos porciones. La porción anterior corresponde a la circunvolución del hipocampo y la porción posterior a la circunvolución lingual, que es derivada del lóbulo occipital. La tercera circunvolución presenta los siguientes límites. Su límite anterior corresponde al gancho del hipocampo. Su límite posterior corresponde a la cisura interhemisférica. Su límite medial corresponde al surco del hipocampo y su límite lateral
está identificado por el surco temporo-occipital interno. A continuación vamos a estudiar las áreas de Brodmann del lóbulo temporal. Posteriormente vamos a ver las áreas de Brodmann del lóbulo insulinar. En el lóbulo temporal identificamos el área 20 de Brodmann, que corresponde a la visión de alta resolución. Esta área se localiza en la porción anterior y media de la circunvolución temporal inferior y se asocia a la visión de alta resolución, reconocimiento de objetos y color. La afectación de esta área causa deficiencia de capacidad auditiva, memoria a corto plazo y altera la memoria visual. Se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. El área 21 de Brodmann se le conoce como la corteza auditiva terciaria. Se localiza en toda la extensión de la circunvolución temporal media. Las funciones del área 21 corresponde a la interpretación de los sonidos. Se encarga del procesamiento del lenguaje complejo en coordinación con el área 22 y participa en la formación de palabras, frases, signos gramaticales e interpretación prosódica. La afectación del área 21 y del área 22 origina la afasia acústica anóxica, que consiste en la dificultad para encontrar las palabras y formar frases adecuadas que intenta decir el paciente. El área 21 está irrigada por la arteria cerebral media. El área 22 de Brodmann es la corteza auditiva secundaria o área de Wernicke. Se localiza en el giro temporal superior, en el extremo posterior, con predominio en el hemisferio izquierdo. Las funciones del área de Wernicke corresponde codificar el habla, procesamiento de sonidos no verbales, recibir y procesar el lenguaje para descodificarlo, tiene la función auditiva lingüística y permite la apreciación de la melodía. También el área de Wernicke procesa los sonidos complejos, se encarga de la formación de oraciones, en la atención selectiva del lenguaje, la comprensión afectiva en relación con el hemisferio derecho y la repetición de palabras. La lesión del área 22 de Brodmann origina afasia auditiva, que es la afasia receptiva, donde el paciente puede escuchar los sonidos, pero no sabe lo que significa, debido al daño a la corteza auditiva secundaria. Esta corteza tiene vías subcorticales que transmiten la información auditiva a otros centros auditivos del cerebro. Un elemento importante del área de Wernicke es el fascículo arcuato, que comunica el área de Broca o área motora con el área de Wernicke. Wernicke otorga el sentido del lenguaje y a través de Broca interpretamos ese lenguaje utilizando los músculos de la lengua, faringe y laringe para emitir el sonido. Está irrigada por la arteria cerebral media. El área 28 de Brodmann corresponde al área entorrinal. Se localiza en el extremo anterior de la segunda circunvolución temporo-occipital en la cara medial. El área 28 se asocia con el área 34 para formar el área entorrinal. Esta área se encarga de recibir la información del sentido del olfato y el gusto y los relaciona con los comportamientos frente a estímulos desagradables, ante los olores. Así también se relaciona estos dos órganos de los sentidos con el miedo, la interpretación de pinturas, la información auditiva, la memoria de trabajo visual, los procesamientos de imagen erótica y fantasía sexual. La afectación del área 28 y el área 34 permite en el paciente presentar alucinaciones olfatorias desagradables, hiperosmia, que es el aumento anormal de los olores, y la anosmia, que es la pérdida del olfato. El área 28 se encuentra irrigado por la arteria cerebral media. El área 34 de Brodmann corresponde al área olfatoria primaria. Se localiza en el gancho del hipocampo, en la porción anterior de la circunvolución temporo-occipital, tercera o inferior. Se asocia con el área 28 para formar la corteza entorrinal. El área 34 permite el procesamiento de la información del olfato ante estímulos de olores
y procesa la memoria de los olores. Una afectación del área 34 y del área 28 ocasiona estímulos o lesiones que tienen como resultado alucinaciones olfatorias desagradables, hiperosmia, anosmia y cacosmia, que es la percepción de olores fétidos cuando estos no existen. Esta área se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. El área 35 de Brockman corresponde al área perirrenal. Se localiza en la segunda circunvolución temporo-occipital. Se relaciona con el área 36 y está implicada en la memoria olfativa, como sucede en las personas que son catadoras de vino. También se relaciona con la elaboración mental de supuestos sucesos futuros. Déjà vu. El daño del área 35 y del área 36 crea deficiencia en el rendimiento de la corteza perirrenal, con un deterioro profundo en la memoria encargada en reconocer los olores. Está irrigada por la arteria cerebral media. El área 36 de Brockman se encuentra en el área perirrenal. Se localiza en la segunda circunvolución temporo-occipital. Se asocia con el área 35 y se relaciona con las características de la corteza olfatoria y el área entorrinal. La lesión de estas áreas produce afectación del proceso cortical de la información olfatoria. Se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. El área 37 de Brockman corresponde al procesamiento de palabras. Se localiza en su porción posterior. En las circunvoluciones temporales media e inferior, esta área interviene en el proceso de las palabras asociadas en las percepciones visuales, en la categorización semántica, en la recuperación de generación de palabras, en los recuerdos de nombres y caras, el lenguaje de signo, procesamiento de palabras simples, comprender metáforas, conectar ortografía y fonología, memoria de reconocimiento, procesamiento de movimientos y fijación visual. Entonces, si te cuesta trabajo recordar a las personas por su rostro o recordar ciertos conceptos, corresponde al área 37. El daño del área 37 origina anomia, que es el trastorno caracterizado por la incapacidad de recordar palabras con rapidez y llamar las cosas por su nombre. Esta área se encuentra irrigada por dos arterias, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. El área 38 de Brockman se relaciona con la comprensión de emociones y lectura. Se localiza en el polo temporal. Las funciones que se relacionan al área 38 es procesar y reconocer los estados emocionales, asimilar el sentimiento transmitido a través de imagen, responder ante un estímulo de amenaza, miedo o emociones en el amor, procesar la ironía y comprender el humor. Dentro de las funciones del área 38 se encuentra el recuerdo memorístico, la comprensión y atención del discurso. También permite el procesamiento de la ambigüedad léxico-semántica, la respuesta ante estímulos tonales cuando alguien te habla fuerte, reconocimiento de las voces, así como el reconocimiento y reacciones placenteras a la música. El daño del área 38 ocasiona epilepsia en el lóbulo temporal, que involucra lesiones en el hipocampo, en la amígdala y la corteza entorrinal. Esto se origina porque el área 38 se encuentra en los límites anteriores del piso medio y el polo temporal puede sufrir daños con las estructuras óseas. El daño del área 38 origina trastorno de la personalidad, autoestima, depresión, dificultad para prestar atención, así como la ineficiencia del reconocimiento musical y el recuerdo. Las personas que presentan depresión tienen afectación en la memoria y en la reacción placentera. El área 41 de Brockman corresponde a la corteza auditiva primaria. Se localiza en los giros transversos de Hales, que se ubica en el extremo posterior de la primera circunvolución temporal o circunvolución temporal superior. Las funciones del área 41 se asocian con el área 42 y forman la corteza auditiva primaria. Estas áreas reciben las fibras del cuerpo geniculado medial, que transmite la percepción auditiva temprana y se encarga de procesar los sonidos anómalos y las intensidades de sonidos, así también percibir sonidos o tonos armónicos, y contribuye a la memoria
de trabajo auditiva. En caso de un daño del área 41 y 42 de Brodmann, el paciente puede tener lesión que causa dificultad para percibir los sonidos y los tonos. La lesión bilateral origina la pérdida completa de la audición y a esto se le conoce como afasia receptora auditiva o sordera verbal. El paciente presenta incapacidad para entender el lenguaje hablado y el paciente puede percibir el sonido pero no comprender lo que escucha. El área 41 se encuentra irrigado por la arteria cerebral media. El área 42 de Brodmann forma parte de la corteza auditiva primaria. Se localiza en el giro transverso de Hales, ubicado en la parte posterior de la circunvolución temporal superior, por detrás de la 41. En coordinación con el área 41 forma la corteza auditiva primaria. Presenta la organización tonotópica, donde sus neuronas permite organizar la intensidad de la frecuencia del tono o sonido. Esta área se encuentra muy desarrollada en los músicos. Las lesiones bilaterales del área 42 y 41 ocasionan pérdida de la audición completa, que impide la ubicación del sonido en el espacio. Se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. El área 52 de Brodmann se encuentra en la zona parainsulinar, que se ubica en la profundidad del surco lateral de Silvio. Es un área poco conocida y se le atribuye a la percepción de la audición. Se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. Ahora vamos a estudiar las circunvoluciones del hipocampo. El hipocampo es la porción anterior de la tercera circunvolución temporo-occipital. Su extremidad anterior se flexiona en dirección póstero-superior y origina el gancho del hipocampo. El resto del lóbulo se denomina lóbulo del hipocampo. En el gancho del hipocampo localizamos el área 27 de Brodmann. Esta área es importante para la memoria en la identificación de rostro, imágenes, sonidos, emociones, la visión, la autobiografía, así como el olfato y el gusto. Permite la consolidación de la memoria procedimental. Se relaciona con las experiencias de estrés, ansiedad, hambre, recuerdos de eventos pasados y respuestas a estímulos térmicos. La lesión del área 27 origina incapacidad para aprender, inhibición de la creación de emociones y agnesia anterógrada. Se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. La ínsula corresponde al quinto lóbulo de los hemisferios cerebrales. Tiene forma triangular con base superior y vértice inferior. Se encuentra delimitada por el surco perinsulinar de Rey. Este lóbulo está conformado por varias circunvoluciones y se localiza en la profundidad del surco lateral de Silvio. Está oculta por los opérculos de los siguientes lóbulos: la porción anterosuperior del lóbulo frontal, la porción posterior del lóbulo parietal, la porción inferior del lóbulo temporal. Ahora vamos a identificar la circunvolución del cuerpo calloso o cíngulo. Su límite superior corresponde al cuerpo calloso marginal, al límite del lóbulo paracentral y al surco del lóbulo cuadrilátero. Su límite inferior está representado por el surco del cuerpo calloso. Su límite anterior corresponde a la zona parolfatoria por debajo de la rodilla del cuerpo calloso y su límite posterior corresponde al esplenio del cuerpo calloso, cerca del istmo temporolímbico. Ahora vamos a estudiar las áreas de Brodmann del sistema límbico. El área 23 de Brodmann se localiza en la porción posterior de la circunvolución del cíngulo. Forma parte del sistema límbico. Esta área participa en las estrategias del comportamiento humano relacionado con los instintos y las emociones. Está irrigada por la arteria cerebral media. El área 24 de Brodmann del sistema límbico se localiza en la porción anterior de la circunvolución del cíngulo. Forma parte del sistema límbico. Está asociada al procesamiento de la experiencia, inhibición cognitiva motora, sentir alegría al escuchar la música, significa que es el área del perreo. Permite consolidar la memoria prospectiva, la memoria basada en el tiempo, así como la atención visual espacial
la atención auditiva, las conductas excitatorias, la resistencia al dolor, recuperar la memoria, suprimir la ira y también contribuye en los cambios de humor. El área 24 de Brodmann se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. El área 25 de Brodmann se localiza en la zona subcallosa. Es un área poco estudiada y se encarga de razonamiento moral y la capacidad de evaluar palabras emotivas. Un ejemplo, disfruta la vida, hay tiempo de sobra para estar muerto. Se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. El área 26 de Brodmann corresponde al sistema límbico. Se localiza en el extremo ísmico de la circunvolución del cíngulo, en la cara medial de los hemisferios cerebrales. Esta área forma parte del sistema límbico e interviene en la memoria de acontecimientos episódicos, procesamientos de información semántica emocional, atención de discurso. El área 26 permite el control de movimientos autónomos de los dedos y proceso de información de actividades de alta demanda visual. Esta función la identificamos en los pilotos de Fórmula 1 como Checo Pérez. Está irrigada por la arteria cerebral media. El área 29 de Brodmann se localiza en el istmo de la circunvolución del cíngulo en la cara medial de los hemisferios cerebrales. Permite identificar la organización total y parcial de nuestro cuerpo, originando una memoria topográfica asociada a través de recuerdos de memoria episódica y enlaza el aprendizaje y la realización de actividades motoras complejas, como lo observamos en las personas que realizan deporte de alto rendimiento. La afectación del área 29 nos origina una lesión que origina dispraxia topocinética. El paciente presenta dificultad para señalar y nombrar diferentes partes del cuerpo. El área 29 recibe irrigación de la arteria cerebral media y anterior. El área 30 de Brodmann también pertenece al sistema límbico. Se localiza en el istmo de la circunvolución del cíngulo en la cara medial de los hemisferios cerebrales. El área 30 de Brodmann se asocia a la atención en discurso, activación de palabras con sentido emocional, procesamiento de la información mientras se observa una persona, codificación de palabras y trabajo cerebral en reposo, como sucede en la lectura. El área 30 de Brodmann en algunas personas permite ser detallistas en los regalos o en la elaboración de sus apuntes. No te preocupe, la plasticidad neuronal te permite que esta área se pueda potenciar. Se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. El área 32 de Brodmann corresponde al área cingulada anterior. Se localiza en la porción anterior de la circunvolución del cuerpo calloso. Está implicada en la toma de decisiones, en la inhibición cognitiva motora, en el procesamiento de entradas emocionales, en la experiencia asociada a respuestas y estímulos vestibulares, oculares y motores. La lesión del área 32 afecta la atención y por lo tanto origina trastornos atencionales, como ocurre en algunas patologías conductuales. Se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. El área 33 de Brodmann se localiza en el giro cingulado anterior. Se encarga de los procesos de toma de decisiones, procesamiento de entradas emocionales, el placer a escuchar música agradable y el placer de la excitación sexual. Se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. Colega médico, hemos identificado las circunvoluciones y áreas de Brodmann del lóbulo temporal y la ínsula, que pertenece al sistema límbico.